Otra de las funciones que realizan los agricultores es cosechar, que consiste en la recolección de los frutos, los productos del campo o de un cultivo en la época del año en que están maduros. Cuando el agricultor está realizando esta función de cosechar, se encuentra expuesto a varios factores de riesgo que conllevan a una enfermedad laboral, como: al estar el agricultor recolectando su cosecha, puede ser víctima de picaduras, lo cual es un factor biológico y puede ocasionar una enfermedad laboral como es la malaria, la cual es una enfermedad infecciosa que se caracteriza por ataques intermitentes de fiebre muy alta y se transmite por la picadura del mosquito Anopheles hembra. Algunas de las medidas preventivas para las picaduras para poder evitar la malaria o el dengue son: usar repelentes contra los mosquitos para evitar esta clase de picaduras, aplicarlo en las zonas expuestas, utilizar camisa manga larga. Y por último, utilizar pantalón bota larga. El agricultor está expuesto también a factores físicos al cosechar, como son las variadas temperaturas. Un claro ejemplo de enfermedad laboral al que está expuesto este tipo de trabajador es la insolación, que es un trastorno cerebral debido a una exposición prolongada a los rayos del sol, que se caracteriza por fiebres altas y convulsiones. Las medidas preventivas para evitar esta clase de enfermedades son: distribuir el volumen de trabajo e incorporar ciclos de trabajo-descanso, no exponerse mucho tiempo al sol, usar gorro o cachucha para cubrirse del sol y beber mucha agua cuando se esté exponiendo en el sol. Por último, tenemos un factor de riesgo biomecánico como es el esfuerzo, que puede traer enfermedades laborales como lo son las hernias, que se presentan cuando una parte de un órgano interno o tejido sobresale a través de una área muscular débil. Las medidas de prevención para esta enfermedad es utilizar técnicas apropiadas para levantar peso, tener un límite para cargar objetos pesados, hacer pausas en el trabajo y hacer las posturas correctas. Función: abonar. El primer factor de riesgo es movimiento repetitivo. La enfermedad laboral es epicondilitis, que es una inflamación de los tendones que unen los músculos del antebrazo con la parte exterior del codo. Los músculos y los tendones del antebrazo se dañan debido al uso excesivo a repetir los mismos movimientos. Las medidas de prevención es hacer una pausa cada 20 minutos, estirar el antebrazo y masajearlo, y al terminar poner hielo en el antebrazo para que no se inflame. Material particulado. La enfermedad laboral es neumoconiosis. Es una enfermedad producida por la filtración del aparato respiratorio debido al polvo de sustancias vegetales como polen o café. Las medidas de prevención son utilizar mascarilla, tapabocas y lavar las manos muy bien. Fumigar consiste en la utilización de polvos en suspensión, vapores, gases o humo para lograr la desinfección de algo o eliminar plagas de los cultivos. La finalidad es repeler o destruir las plagas que pueden afectar a las plantas o a la salud de las personas. Debemos tener en cuenta que al cargar esto, usar buena postura es importante, o si no, podemos sufrir de una escoliosis. Si no utilizamos tapabocas, que es uno de los implementos de protección más importantes, y olemos estos químicos, podemos sufrir de una hipertensión pulmonar, bronquitis o un cáncer de pulmón. Debemos utilizar protector solar, o si no, estamos expuestos a un cáncer de piel, y también debemos utilizar súper bien nuestros implementos. Arar. Remover la tierra haciendo en ella surcos con el arado o manualmente con una pica. Factores de riesgo. Vibración de la máquina. Es un factor físico y produce la enfermedad laboral de la cinetosis, que es un trastorno producido en el organismo a causa del movimiento. Medidas de prevención. Utilizar sillas ergonómicas regulables y mantener una precaución al realizar la manipulación de la máquina. Ruido. Es un factor físico y la enfermedad laboral que produce es la sordera. Es la dificultad o imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial. Medidas de prevención.
Limitar el tiempo de exposición a ruidos de la máquina y hacer descansos auditivos. Polvos orgánicos. Es un factor químico. Produce la enfermedad laboral de la neumoconiosis. Es una enfermedad pulmonar que resulta de la inhalación de polvo y la consecuente disposición de residuos sólidos inorgánicos. Medidas de prevención. Controlar el modo generalizado a la exposición del polvo. Hacer capacitaciones acerca de los efectos del polvo en la salud y las técnicas de trabajo apropiadas para reducir el polvo. Y utilizar tapabocas. Movimiento repetitivo. Factor biomecánico. Produce la enfermedad laboral de epicondilitis. Es una inflamación en los tendones que unen los músculos del antebrazo con la parte exterior del codo. Medidas de prevención. Hacer una pausa cada 20 minutos, estirar el antebrazo y masajearlo y al terminar poner hielo en el antebrazo para que no se inflame. Sembrar. Entre las principales funciones que tiene el plantador o agricultor están las labores de campo, donde es necesaria la selección de las mejores semillas y de las plantas que son asignadas para sembrarlas de la misma forma, como también de trasplantar las plantas. Todo depende de la estrategia o la técnica de uso que conoce el agricultor y si posee maquinarias modernas con la experiencia puede usarlas. En el ámbito de las tareas agrícolas puede definirse la siembra como el proceso que consiste en plantar semillas para que éstas germinen y desarrollen plantas. Durante el trabajo de siembra realizado por el agricultor, este se ve expuesto a varios factores de riesgo que pueden repercutir en su salud, tales como radiación no ionizante. Es aquella que no posee suficiente energía para arrancar un electrón del átomo, es decir, no es capaz de producir ionizaciones. La exposición a radiación no ionizante puede provocar insolación, un trastorno cerebral debido a exposición prolongada a los rayos del sol que se caracteriza por fiebres altas y convulsiones. Entre las medidas preventivas para la radiación ionizante está usar sombrero, ya que el sombrero protege partes muy expuestas al sol como la cara, los ojos, orejas o el cuello. Y usar siempre protector solar que cuente al menos con un factor de protección 15. Manipulación manual de cargas. En el sector agrícola, el agricultor muchas veces se ve obligado a manipular cargas de gran peso y el no sostenerlas correctamente puede ocasionar lesiones musculoesqueléticas, que son lesiones que afectan a los músculos, tendones, huesos, ligamentos o discos intervertebrales. Para evitar estas lesiones se recomienda levantar la carga con las rodillas flexionadas y la espalda recta. Posturas. En la actividad de siembra, el agricultor muchas veces adopta una mala postura, ya sea por cansancio o inconscientemente. Este factor puede provocar dorsalgia, un malestar físico que se produce en la parte posterior de la columna o la espalda que va de moderada a incapacitante. Dicho malestar se previene no forzando tanto la espalda en el momento de la siembra.